Shalom, amada Quejilá, amado pueblo de Elohim, amadas hermanas que nos siguen a través de esta red, que nos ven a través de este canal de YouTube. Yahweh les bendiga en esta noche o cuando vean este video para que escuchen esta palabra que el Ruach HaKadosh me ha entregado para compartirles. Es una revelación que he recibido para el pueblo de Elohim. Y antes de compartirles lo que me fue revelado, lo que me fue dicho por el Ruach HaKadosh, vamos a compartir lo siguiente. El tema de esta hora se llama No sean necios, sino entendidos. No sean necios, sino entendidos. Yahweh está buscando gente entendida. Estamos viviendo unos tiempos difíciles en lo cual Yahweh necesita que el pueblo tenga entendimiento. Yahweh necesita a un pueblo que pueda entender los tiempos en los cuales estamos viviendo. Yahweh quiere que un pueblo camine y avance. Yahweh desea encontrar en los corazones de sus hijos entendimiento. Amada Quejilá, amados hermanos, hermanas, yo quiero preguntar si cada uno de nosotros sabemos cuál es la voluntad de Yahweh hacia nuestras vidas. ¿Sabemos cuál es la voluntad de Yahweh para cada uno de nosotros? ¿O podemos decir cuál es la voluntad de Yahweh para todo ser humano? Incrédulos y creyentes. Bueno, yo tengo una respuesta. Ustedes mismos den la respuesta a su corazón. Mediten en esta pregunta, ¿cuál es la voluntad de Yahweh? En un tiempo se nos ha enseñado, hemos aprendido la palabra de Elohim, donde dice Romanos 12:2, dice que para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Elohim, agradable y perfecta, hay una respuesta para esto. Y el mismo versículo nos lo da a entender. La misma palabra nos está hablando ahí en Romanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer para conocer la voluntad de Yahweh? Romanos 12:2 nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino transformados. Entonces la respuesta a la voluntad de Yahweh que quiere que nosotros hagamos es que seamos transformados a la imagen y a la semejanza de su Hijo Yahshua HaMashiach. La voluntad de Yahweh es que crezcamos. La voluntad de Yahweh es que desarrollemos la salvación grande que nos ha dado. Yahweh quiere que le conozcamos, pero hay un antes que debemos de hacer. Y ese antes es, número uno, no debemos de vivir en el mundo y conformarnos a este mundo, a este sistema donde la maldad está acechando con más ímpetu. No debemos de conformarnos a los regímenes que están haciendo el sistema babilónico. ¿Qué debemos de hacer? Transformados, dice la palabra. Primeramente, transformarnos, restaurar nuestra mente, nuestro entendimiento. Entonces, amada Quejilá, Yahweh desea que tú y yo hagamos su voluntad, pero para nosotros realizar su voluntad tenemos que renovarnos.
Tenemos que renovarnos. Efesios 4:13 nos dice la palabra. Dice que esta es la voluntad de Yahweh. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Elohim, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Yahshua. Nos está hablando de fe, nos está hablando de conocimiento, nos está hablando de perfección, nos está hablando de crecimiento y nos está hablando de plenitud. Esa es la voluntad de Elohim para nuestras vidas. Yahweh desea que cumplamos con el diseño por el cual Él nos envió a su Hijo Yahshua Hamashiach. Yahshua Hamashiach nos sacó del pecado y nos dio un mandamiento para cumplir la voluntad de nuestro Abacadosh. Y nos dio instrucciones, estrategias para obedecer la palabra. Es por eso, amada Quejilá, que tenemos que escudriñar las escrituras, porque ahí nos hablan de la vida eterna. ¿La vida eterna qué es? Lo que dice Efesios 4:13. La vida eterna es que estemos unidos en la misma fe, que tengamos el conocimiento de todo lo que es Yahshua Hamashiach y que tengamos la perfección y la plenitud de nuestro Adonai. Amada Quejilá, tristemente nos damos cuenta que Yahweh sigue hablando a un pueblo. Yahweh sigue hablando a un pueblo para que renueve su mente. Quiero decirles que la renovación es diariamente. ¿Por qué es diariamente? Porque tenemos una lucha constante con el reino de las tinieblas. Hay una lucha dentro de tu casa, dentro del mundo. Hay una lucha espiritual que se está oponiendo a que crezcamos como hijos de Elohim. Pero por eso el Ruach HaKadosh nos sigue hablando que debemos de renovar, debemos de restaurar nuestra mente, nuestro entendimiento. Debemos de renovarnos, así como nos renovamos cuando vamos a darnos una ducha y sentimos la frescura, nos quitamos la suciedad, nos revestimos y nos sentimos limpios. Así es la renovación. Vienen pensamientos negativos, vienen situaciones emocionales, vienen situaciones de problemas y tú tienes que ir a la oración y pedirle al Ruach HaKadosh que renueve tu mente. Y si nosotros no nos renovamos, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ir cargándonos de tinieblas, de concupiscencias, de iniquidad que están arrojando contra nuestras vidas y también que nosotros provocamos también que las personas pequen, porque nosotros a veces los provocamos a ira, porque nos falta sabiduría o prudencia. Nosotros como nos enfrentamos a muchas cosas cotidianas, estamos en un alrededor donde vemos el pecado. Para donde tú voltees, ves pecado. Mujeres, hombres. Dice la escritura, no hay justo ni uno. Todos pecamos y necesitamos limpiarnos. Necesitamos renovarnos. Que esto no se nos olvide
limpiarnos en la renovación de nuestro entendimiento. Es por eso, amada Quejilá, que tenemos que tener discernimiento. Tenemos que discernir lo que viene del oír y lo que no es del oír. La palabra dice que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Entonces nosotros, como hijos de Yahweh, tenemos que aprender a discernir. Debemos de aprender a discernir qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Debemos de aprender a discernir con entendimiento si en verdad estamos caminando en la voluntad de Yahweh. Debemos de discernir si estamos caminando en esa voluntad de Yahweh que es agradable y perfecta. Por eso la palabra nos dice, renovaos en vuestro entendimiento. Yahweh quiere que seamos entendidos. Cuando se refiere a que seamos entendidos, nos quiere decir que seamos renovados, transformados, que estemos despiertos, que vivamos en la realidad donde estamos y que seamos astutos como la serpiente y mansos como la paloma. Quiere que estemos despiertos para que Hasatán, nuestro enemigo, no gane ventaja sobre nuestras vidas. Ahora yo quiero decirles que tenemos que meditar, amada Quejilamedo, amadas que nos escuchan, tenemos que meditar si lo que hemos entendido es la voluntad de Yahweh. Tenemos que ver que si lo que abrazamos es la voluntad de Yahweh. ¿Alguna vez te has preguntado si en verdad estás en la voluntad de Yahweh? ¿Te has preguntado si es su voluntad agradable y perfecta? Debemos de preguntarnos si lo que hemos abrazado, la fe que hemos abrazado, es la fe que hemos creído, si hemos abrazado la doctrina. Debemos de saber si hemos creído en la doctrina que se nos está capacitando, enseñando. Tenemos que discernir si estamos caminando en el camino verdadero. Tenemos que discernir si las personas que están junto a nosotros son verdaderas. Tenemos que discernir si lo que estamos haciendo es verdadero. Si en verdad estamos caminando en la voluntad agradable y perfecta de Yahweh. Tenemos que discernir, amada Quejilá. La palabra nos habla para que la meditemos. Dice la escritura que la palabra del oír es para redarguir, corregir, instruir, enseñar. Entonces la palabra nos habla y nosotros tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Yo he abrazado la verdad o he abrazado alguna falsedad? Algo que se me dijo, algo que estoy haciendo pensando que es verdadero, pero es falso. Tenemos que preguntarle al Ruach HaKadosh. Tienes que discernir también si tú estás en el lugar indicado. Si esa es la voluntad de Yahweh. En el libro de Daniel, en el capítulo 12, versículo 3, nos dice la escritura, dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor
del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Está hablando que los entendidos somos los que tenemos discernimiento, los que hemos aprendido a escuchar al Ruach HaKadosh para que Él nos guíe a toda verdad y a toda justicia, para que haya un resplandor de ese firmamento en el cual nos dice, tú estás en el lugar correcto, tú estás con las personas correctas, tú estás en el tiempo correcto de oír, tú estás en el lugar donde Yahweh te plantó. Tenemos que ser entendidos, tenemos que ser ese resplandor. El Ruach HaKadosh quiere que nosotros aprendamos a discernir si estamos viviendo en el momento adecuado, porque hay muchas cosas que suceden alrededor de nuestras vidas que uno piensa que es la voluntad de Elohim y no es la voluntad de ella. Son las circunstancias que por nuestros pecados, por nuestros errores estamos viviendo, porque Yahweh su voluntad no era esa, que padeciéramos, sino es por la concupiscencia del pecado. Recuerden la palabra donde dice, la maldición nunca vendrá sin causa. Es porque hay algo que sucedió. Ahora, podemos orar a la misericordia de Yahweh y la podemos alcanzar, porque para Yahweh no hay nada imposible. ¿Qué es lo que nos pide? Que tengamos fe. El que tiene fe puede alcanzar la misericordia, porque la palabra dice, sin fe es imposible agradar a Yahweh. Necesitamos fe para seguir creyendo en lo que Yahweh nos ha dicho. Ahora, amada Kejilá, Yahweh quiere que nosotros, con nuestro entendimiento renovado, cuando ya aprendemos a renovarnos día a día, así como la ducha que día a día nos tenemos que asear, así también las renovaciones diaria, vamos a empezar a tener un entendimiento abierto y muchas cosas las vamos a ver con claridad, con más razonamiento también y también con más luz de la revelación que Yahweh quiere hablarnos. Y tenemos que meditar diciendo, con ese entendimiento, ¿cómo estoy viviendo? ¿Hacia dónde estoy caminando? ¿De dónde he caído? ¿O qué he dejado de hacer? ¿O por qué me he detenido? Me he detenido y no estoy caminando. Son unas preguntas que los entendidos se tienen que hacer. Porque la enseñanza es no seas necio, sé entendido. Una persona entendida es una persona que empieza a reflexionar y a meditar cómo estoy caminando, porque tiene un entendimiento, porque ha aprendido a renovar su mente. Ahora, amado pueblo y amada Quejilá, yo quiero hablarle a un pueblo que ha estado orando, que ha estado pidiendo confirmación quizás de algo que están orando. Y yo creo y estoy segura que esta palabra va a hablar a tu corazón, así como habló al mío y como me ministró el Ruach HaKadosh a través de esta revelación que recibí el día de ayer. Por eso hoy la estoy compartiendo para que podamos ser esos entendidos. Yahweh quiere que seamos entendidos y que resplandezcamos como el firmamento. Y dice que como aquellos que enseñan la justicia.
Esta palabra va a confirmar en los tiempos que estamos viviendo y también nos va a hablar con discernimiento qué es lo que hemos abrazado. Vamos a Proverbios 16:25. Yo voy a compartirles una revelación que me fue dada para edificar y exhortar al pueblo de Elohim, aquellos que están claudicando en dos pensamientos. Cuando una persona está claudicando, quiere decir que ha cedido a hacer algo por presión o una tentación. Yo viví en un pensamiento donde estaba claudicando por una presión o por una tentación. Entonces dice, en dos pensamientos o que has estado siendo insensatos, porque a veces nos gana la necedad, la maldad de nuestro corazón. Y ahí en Proverbios 16:25, ¿qué dice? Dice la escritura, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Cuando una persona está claudicando en esos dos pensamientos, de tentación o de presión, su camino va a ser camino de muerte, porque ha entrado la necedad. Y Yahweh no nos llamó a ser necios, Yahweh nos llamó a ser entendidos. Una persona insensata, como dice la escritura en Efesios 5:17. Efesios 5:17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Adonai. Es como les estaba compartiendo hace un momento. Uno piensa que está en la voluntad de Yahweh, pero hay que ser entendidos si realmente es la verdadera voluntad de Yahweh, porque tenemos un corazón engañoso. Dice que engañoso más que todas las cosas. Y también dice que tenemos corazón perverso. Que Yahweh nos ayude y nos favorezca con la palabra. Entonces dice que no seamos insensatos sino entendidos. ¿Para qué? Para que conozcamos cuál sea la voluntad de Yahweh. Una persona insensata es una persona incrédula, es una persona negativa, es una persona necia, es una persona imprudente, es una persona que no piensa bien, que hace una cosa y luego lo deja de hacer. Es inconstante, se detiene. ¿Por qué? Porque desconoce cuál es la voluntad de Yahweh. Desconoce cuál es la voluntad de Yahweh. Porque por la imprudencia, por la necedad, no ha sentido reconocer de dónde ha caído. Pero bendito Yahweh, que yo sé que le está hablando a los entendidos en esta hora. Está hablando a los entendidos. También tenemos que saber que estas personas insensatas que han abrazado, ¿será que abrazaron la verdad, la falsedad? Pero yo creo que por su necedad han abrazado lo falso o caminan sin dirección. Proverbios 29:18. Dice la palabra,
Proverbios 29, 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Quiere decir, sin profecía el pueblo se destruye, el pueblo no tiene dirección, más que el que guarda la Torá es bendecido. El que guarda la instrucción, el que guarda la obediencia, va a tener bendición. Bendito Yahweh, quien se nos ha revelado sus mandamientos, las ordenanzas que Él nos pidió hacer. Pero dice que sin profecía. Por eso el Ruach HaKadosh habla a través de la profecía a su pueblo. Viene a exhortar a su pueblo a través de la palabra profética. ¿Para qué? Para que seamos entendidos. Para que no cometamos errores y tampoco para que no vayamos a ese camino de muerte, sino que el Ruach HaKadosh está para dirigirnos por el camino que Él quiere llevarnos. Ahora yo les voy a compartir lo que me fue revelado el día de ayer en la madrugada. Fueron 2 sueños al mismo tiempo, mas la revelación la recibí de diferente manera. Yo tuve un sueño donde estaba una hermana que representa el pueblo de Elohim. Ella estaba abrazando a un bebé, pero yo veía que esa hermana lo tenía y yo sabía que ella creía que lo que estaba abrazando era un bebé verdadero. Pero lo que yo veía era todo lo contrario, era un juguete, era un nenuco, bueno, allá en México le dicen nenuco, era un bebé de juguete. Y ella creía, esa hermana, que era un bebé normal, un bebé natural. Entonces yo necesitaba decirle que lo que ella estaba abrazando era una fantasía, era una mentira. O sea, que ella había abrazado algo que no era real, que se estaba ilusionando con algo que no era verdadero, era falso. Y yo tenía que decirle la verdad y yo empecé a caminar, iba hacia ella. En el camino, antes de llegar a ella, se me presenta un hombre vestido de negro y en ese momento yo siento que en mi alma, en mi espíritu, caigo como si me hayan acostado y en ese momento escucho la voz de ese hombre y me dice, te voy a introducir un espíritu atormentador. Y yo veo cómo ese hombre viene a ponerme las manos en la cabeza y yo empiezo a gritar y yo le digo que no quiero, que no voy a dejar que me introduzca nada, que no. Y empecé a gritar y empecé a clamar la sangre de Yeshua y empecé a decirle que me dejara. Y entonces yo grité hasta que desperté proclamando la sangre de Yeshua. Y le pedí, Padre, que me ayudara y no me puso las manos. Si ese hombre me hubiera puesto las manos en el sueño, sí me hubiera transferido lo que había invocado. Había invocado un espíritu atormentador. Gracias a Yahweh que me libró. Gracias a Yahweh que en la vigilia, cuando la estábamos haciendo, esa misma madrugada, yo le decía al Padre que yo sentía algo que venía. Yo sentía que algo iba a pasar y yo decía, Yahweh, líbrame de todo mal. Ayúdame a salir adelante. Todo lo que vaya a acontecer, ayúdame, guarda mi vida. Yo sentí ese sentir y el sueño fue fuerte porque era una lucha espiritual donde yo sentí esa maldad porque yo sentía que sí me iba a poner las manos en mi cabeza, pero gracias al Padre no permitió que sucediera eso. Cuando se terminó ese sueño, inmediatamente tengo otro sueño. El siguiente sueño es que yo me encuentro en un lugar donde veo una grúa que lleva una camioneta blanca. Esta camioneta blanca está en perfectas condiciones por fuera, pero se la llevaban porque ya no caminaban, porque ya no tenían
gasolina, no servía el motor, no podía avanzar, estaba paralizada. Entonces, para que no estuviera obstaculizando el camino, ¿qué tenía que hacer? La tenían que recoger la grúa y llevarla a un lugar. Yo veo cuando llevan a esa camioneta y yo veo al lugar donde la llevan, pero yo veía la camioneta que estaba completamente bonita por fuera. Cuando yo veo que la botan, que la tiran hacia un lugar donde en México se llama mesón o donde en México también se llama, donde está la chatarra, que ya no sirve, y que yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? Si es una camioneta que puede ser útil, que puede todavía dar su función, y yo veía que eso lo botaban como que al basurero, o sea que ya no tenía más remedio, pero que yo me sentía como un dolor en mi corazón, no por lo material, sino que yo mismo, mi espíritu, entendía que era algo que el Ruach HaKadosh quería hablarme. Cuando ya despierto de ese sueño, en el transcurso de la mañana empiezo a orar. Yo me sentía un poco cansada, pero en ese momento oré y le pedí al Padre que me ayudara a entender cuál era el mensaje que me quería dar. No solamente el mensaje para esta hermana que físicamente se presentó en el sueño, que es del pueblo, pero el Padre me decía, tanto ella, pero también representa el pueblo. Y la revelación es la siguiente. La revelación es todo el desarrollo que les di antes de el sueño que les platico. La revelación es qué es lo que has abrazado. ¿Has abrazado algo verdadero o has abrazado una falsedad? ¿Por qué? Porque quizás no estás en la voluntad de Yahweh y has abrazado algo que es falso y te has aferrado a él. Por eso el enemigo se atravesó porque no quería que yo diera este mensaje. El enemigo me quería atormentar para quizás volverme loca o no sé lo que deseaba conmigo, pero yo sé que quería que callara, hablarle al pueblo, porque es para libertar al pueblo. El Ruach HaKadosh viene para traer libertad. El Ruach HaKadosh viene para decir despierta. El Ruach HaKadosh viene para decir levántate. El Ruach HaKadosh viene a decir ya no duermas. Algo está sucediendo en el mundo espiritual, donde hemos abrazado cosas como idolatría, como ídolos, que es falsedad, no es verdadero. Por eso les decía, ¿qué hemos abrazado? Algunas personas que son falsas, amistades que vinieron como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Personas que vienen a destruir nuestras vidas. ¿Qué hemos abrazado? ¿Qué es lo que hemos abrazado? ¿Hemos abrazado una doctrina que nos está edificando, que es verdadera? ¿O hemos abrazado una doctrina que es falsa, que nos contamina, que nos perturba, que no nos da crecimiento, que estamos peor que antes? ¿Qué es lo que hemos abrazado? Hemos abrazado una ilusión que no hemos visto, solamente no hemos visto una respuesta a ese anhelo que sentimos, que nos estamos perturbando por un deseo pecaminoso, que eso es falsedad, porque es un amor falso, no es un amor verdadero. El Ruach HaKadosh está hablando, mi pueblo está abrazando falsedad. Mi pueblo está cargando falsedad en sus corazones. Mi pueblo se está confundiendo. Por eso yo le decía, ahí cuando dice la palabra, que estamos claudicando en dos pensamientos. ¿Será por presión? ¿Presión a la familia? ¿Presión que la familia te está presionando a hacer algo? ¿O es por una tentación que está viniendo a tu vida? Entonces el Padre me decía, el pueblo tiene que soltar eso que ha abrazado. Es fantasías, es pecado que está ligado a su corazón, que lo suelte, que es el tiempo de desechar lo que hemos atesorado y que pensamos
que es bueno, que es verdadero. Yahweh nos mandó a desatar a un pueblo cautivo. Y yo deseo y proclamo que venga libertad a nuestras vidas para que nos quitemos esos lazos que nos han atado creyendo que estamos en la voluntad de Yahweh. Gracias a Yahweh, que toda la gloria es para Él, que yo puedo dar un mensaje a su pueblo y que el enemigo no logró lo que deseaba. Yahweh está hablando a un pueblo. Yahweh viene hablando a un pueblo en estos días. A un pueblo que se levante, que camine, que tome las asignaciones, que esté despierto. Y Yahweh sigue hablando, el Ruach HaKadosh va a seguir hablando porque no quiere vernos detenidos, paralizados. El siguiente sueño, la revelación es que ese vehículo, esa camioneta, también representa el pueblo, también representa nuestras vidas. Por fuera nos vemos iluminados, nos vemos muy bien, pero por dentro nuestro Rúa está en soledad, está sin aceite, está sin fuego, está sin lectura, está sin oración, está sin vigilia. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando nuestro Rúa no se alimenta de la esencia de Yahweh, va a haber frialdad, se va a paralizar. ¿Y qué es lo que va a suceder? Te vas a detener y va a venir el tiempo donde te van a desechar, porque no fuiste útil para el reino de los cielos. Este es un tiempo que Yahweh nos está dando la oportunidad de retomar lo que Él nos pidió o lo que nosotros le prometimos. ¿Qué le prometiste hacer para Yahweh? Y dejaste de hacerlo. Te enfriaste, estás paralizado, estás detenido. Cuidado, amado pueblo. Cuidado, amada Quejilá. Yahweh está hablando a su pueblo para que seamos entendidos, para que tengamos nuestros oídos abiertos a lo que Él está hablando en este último tiempo o en estos últimos días. Ese camino que vi donde llevaban ese vehículo, esa camioneta, era para ser destruida. Y yo recordaba la cita bíblica donde dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y que decía, apartados de mí, dice la escritura. Ahí cuando yo veía que sucedía eso, que lo llevaban como al cementerio, esa camioneta, pero pues yo sentía mucho dolor y cuando el Padre me habló, que era el pueblo, mucho pueblo piensa que está en la voluntad de Yahweh, pero como dice la escritura, al hombre su camino le parece perfecto, pero su fin es camino de muerte. Es por eso que tenemos que escudriñar nuestras vidas. Si en verdad estamos caminando en la voluntad agradable y perfecta de Yahweh. Que Yahweh nos libre. Si en nuestro Rúa hay frialdad, hay muerte espiritual. Yahweh me decía, esa camioneta representa al pueblo que está detenido, que está paralizado por falta de compromiso, por falta de entrega, por falta de determinación. Está detenido. Entonces, amada Quejilá, cuando nosotros no estamos llenando nuestro depósito, no va a haber fuego del Ruach HaKadosh. Por eso el Padre nos habla con ejemplos. Ese es su amor.
Obviamente, Él nos muestra de una forma y que nos pide que oremos para que Él nos revele. Y es tan hermoso cuando vemos la revelación, como el Padre nos empieza a hablar y nos empieza a mostrar. Uno como ya tiene discernimiento, también uno ha aprendido, porque yo he aprendido a tener ese discernimiento, esa interpretación. Es sensible al corazón de Yahweh, a lo que Él quiere, a lo que Él le duele, a lo que Él está diciendo. Mira mi pueblo, se le ha hablado, se le ha dicho qué es lo que está sucediendo, porque Yahweh no quiere que nosotros vayamos allá al mesón, apartados porque no fuimos útiles para Él, porque no nos determinamos a hacer algo para Él. Ahora yo quiero hablarle al pueblo, porque sabemos que el Ruach HaKadosh no viene a condenar. El Ruach HaKadosh viene a edificarte y a decirte que tenemos la oportunidad de levantarnos, porque la Escritura dice, las aflicciones del justo son muchas, pero de todas ellas Yahweh nos libra. Y Yahweh aquí está para librarnos. Librarnos, está para librarnos de la muerte. Quiero decirles que busquemos cuál es la voluntad de Yahweh en nuestras vidas. ¿A qué te llamó Yahweh? ¿Te llamó a hacer la obra del reino? ¿Te llamó, quizás, te llamó para estar, para que estés en tu hogar, para ser madre, para ser esposa? ¿A qué te llamó Yahweh? Tú tienes que orar y pedirle al Padre. Obviamente, ahí la escritura dice que Yahweh nos llamó a la comunión con su Hijo Yahshua. A eso primeramente Yahweh nos llamó, a tener una relación con Yahshua HaMashiach. Pero de esa relación va a haber un ministerio, vamos a ejercer un diseño que Yahweh trazó para nuestras vidas. Pero hay que hacer algo. Ahora, si tú no sabes qué ministerio, qué llamado, qué empieza de hacer poco. Por ejemplo, empieza orando por alguien, empieza orando por tu ciudad, empieza orando por tu familia. Por ejemplo, nosotras, las que son madres, tienen el rol de ser esposas y madres para edificar su casa, no para pensar quizás en un ministerio. Hay algunas que sí lo hacen y gloria a Yahweh, pero hay quienes se deben de dedicar a su casa, a ser esposas, a ser madres, a interceder por sus hijos, a doblar sus rodillas. Hay quienes Yahweh nos llamó a hacer misericordia y hay que ir a hacer misericordia. Yahweh nos llamó a evangelizar, hay que ir a evangelizar. Yahweh nos llamó a pastorear, hay que pastorear. Yahweh nos mandó a restaurar, hay que restaurar. Hay muchas cosas para estar en la voluntad de Yahweh, que es agradable y perfecta. Ahora, si hemos dejado de hacer las primeras obras, debemos de arrepentirnos. Si le prometiste algo a Yahweh hacer y te has detenido en el camino, ya tienes un vacío, no has perseverado, te has detenido, cuidado, vuelve, vuelve a tus primeras obras. No descuides lo que se te ha dado. No descuides el don. No descuides la esencia del Padre que puso en tu corazón. Tienes que saber, Padre, tú me dices algo que hacer y yo necesito hacerlo. Dame la sabiduría, dame el entendimiento para llevarlo a cabo. ¿Qué es lo que Yahweh te llamó? A estar ahí en tu familia para que seas luz, manifiestas tus obras con tu fe. Sé testimonio. Procura alcanzar el crecimiento y la plenitud de Yahshua en los frutos del Ruach HaKodesh.
Entonces el Ruach HaKadosh decía, la insensatez del pueblo lo lleva a la perdición. La insensatez, o sea, la necedad. Porque hay personas que somos necias para entender, somos necias para actuar, somos imprudentes para obedecer, para no buscar cuál es la voluntad de Yahweh. Y Yahweh decía, el Ruach HaKadosh decía, la insensatez de mi pueblo lo va a llevar a su perdición. Y la necedad de no buscarme, de no levantarse en oración, de no levantarse en ayuno, de no levantarse a caminar, de no hacer sus primeras obras, de no caminar en fe, lo va a llevar a su perdición. Como esa camioneta que fue arrojada. Y a mí, yo lloraba porque veía el dolor del corazón de Yahweh. Es un sentimiento que yo sentía. Me dolía cómo el Padre nos sigue hablando en su amor infinito, en su grande misericordia. Él no quiere que estemos detenidos, que hagamos aún lo poco. Dice la Escritura, en lo poco me eres fiel, en lo mucho te voy a poner. Haz lo que puedas hacer, amada Quejilá. Actívate, actívate. Yahweh no nos quiere cruzados de brazos, llorando, quejándonos. No quiere eso. Quiere que avancemos, quiere que avancemos, quiere que caminemos, quiere que nos esforcemos, quiere que le pidamos. Yahweh quiere escucharnos. Yahweh quiere que proclamemos. Y yo podía discernir cuánto pueblo está esperando por una palabra profética. Que les digan que Yahweh dice que te vayas allá, que te vayas a las naciones, pero no quieren hacer morir su carne, no quieren ni ayunar, quieren seguir comiendo y anhelan ministerios muy populares. Pero Yahweh nos llamó primeramente a la comunión con su Hijo, Yahshua HaMashiach. Él quiere que no nos detengamos en esa relación. Que descuidaste tu relación un día, el día siguiente retómala y retómala y retoma esa relación. No dejes a nuestro amado Yahshua Hamashiach esperándote, porque Él siempre está ahí. No lo dejemos. Recuerda que siempre tenemos una cita con Él. Él quiere mostrarnos muchas cosas. Entonces, como les decía, amada Quijilá, si Yahweh te llamó a ser mamá, haz el rol de mamá. Ora por tus hijos. Unge a tus hijos. Bendice a tus hijos. Pide misericordia por tus hijos. No te afanes. No te afanes porque a veces piensas que no estás haciendo nada. Porque ves muchas distracciones a tu alrededor. Enfócate en que tú fuiste madre, que tú eres madre y que Yahweh te puso ahí. Tienes unos hijos, tienes un esposo. Ese es tu rol, primeramente. Si tú vas a ser fiel en tu casa, en tu jurisdicción, Yahweh te va a abrir camino en lo demás. No podemos ir a hacer otras cosas si vamos a descuidar a nuestra familia. Yahweh no se enoja porque tú estés ahí en tu hogar, pero ahí lo vas a estar en tu hogar, pero buscándolo a Él, intercediendo. Tú vas a estar haciendo algo. Y si tú tienes otras actividades que hacer, ahí donde estés, hay muchas cosas que hacer. Aún puedes orar en tu mente, aún puedes estar hablándole a las personas que vienen hacia ti. Pero hagamos algo por el reino de Dios. Edifiquemos. Dice la escritura que cuando Yahshua venga, Él quiere hallar fe en la tierra. Y fe es creer, fe es confianza, fe es obediencia.
Yeshua no va a venir por una quejilá paralizada, que no sabe limpiar sus vestiduras, que no ha renovado su mente. Yeshua va a venir por una quejilá restaurada, renovada en su mente, en su alma, en su espíritu. Yeshua va a venir por una quejilá que sabe trabajar, que sabe activarse, que sabe caminar, por una quejilá que no se contamina y que no se conforma a este siglo, sino que está caminando en la transformación de Yahshua Hamashiach. Él va a venir por una quejilá sin mancha y sin arruga. ¿Qué dice segunda de Timoteo 2? Segunda de Timoteo 4:5. Dice, segunda de Timoteo 4:5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Dice la escritura, sé sobrio, sé prudente, sé sabio en todo. En todo a tu alrededor, sé prudente, sé sabio. Dice, soporta las aflicciones. Soporta las circunstancias que te rodean. Soporta las aflicciones de Yahshua. Soporta las vituperaciones que te hacen, las ofensas que te hacen por causa del nombre de Yahshua. Sopórtalas. Haz obra de evangelista. Predica la palabra. De la forma que puedas hacerlo, con tu testimonio, con un mensaje, con una escritura, con, con una oración, con una intercesión, con, una, con una vigilia, muchas maneras que podemos hacer. Y al último dice, cumple tu ministerio. Cumplamos el ministerio. ¿Tenemos un ministerio que Yahweh nos dio? ¿O tenemos un ministerio que es ser madre, ser padre? Cumplamos con ese ministerio, amada Quejilá. Soportemos lo que esté sucediendo. Hebreos 12:1. Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Que nada te detenga, que no te detenga hacer la voluntad de Yahweh. Despójate del peso, de la carga, del pecado, porque hay quienes nos están mirando, ciertamente. Esa nube de testigos que está en los cielos están mirando, porque recuerden que la escritura dice que nuestros hermanos están clamando para que Yahshua venga. Esa nube de testigos. Pero Yahshua dice que aún no es el tiempo, porque ellos ya quieren ser glorificados. Entonces ellos nos están observando. Ellos están viendo que nosotros no debemos de aprender de ellos, de aquellos que fueron escritos en la Biblia, que pasaron por muchas aflicciones, pero nunca dejaron de predicar el nombre de Yahshua, aún con su testimonio. Porque no solamente quiere decir que vas a hablar con palabras de tu boca, no, también se predica con hechos, con testimonio. De esa forma también podemos predicar sin palabras, como le dice Pedro a las mujeres en la escritura, dice que el hombre se ha ganado sin palabra. Es un deber de nosotras las esposas, aquellas que tienen a sus esposos que son inconversos. Y 1 Corintios 15:58.
Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra de Yahweh, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Adonai no es en vano. Y esta es la promesa que nos da el Padre. Nada es en vano en Yahweh. La Escritura dice que llevando la preciosa semilla con lloro, pero vamos a recoger con gavillas, con regocijo. Vamos a sembrar la semilla llorando, porque es difícil hacer la tarea, porque no es fácil, porque hay una lucha constante, tanto dentro de nuestro interior como fuera en el mundo espiritual. Pero ¿qué dice la Escritura? Estar firmes y constantes. Que nada te paralice, amada Quejina. Que las situaciones de tu casa, de tu alrededor, no te paralicen. No te detengas. No desmayes. Sigue adelante. Sé constante en la oración. Sé constante en el ayuno. Sé constante en la lectura. Sé constante en esa comunión que tienes con Yeshua. Sé constante. No dejes, no dejes el reino de los cielos. No lo dejes. Porque Yahweh dice que nada es en vano. Aún lo poco que hagas, Yahweh te va a recompensar. Nada es en vano en el camino de Yahweh. Pero sí, Yahweh quiere que caminemos. Él no quiere que seamos ni destruidos, ni arrojados al lago de fuego. No quiere tampoco que perezcamos, sino que alcancemos la plenitud en Yeshua Hamashiach. Y esta es la palabra: no seamos necios, sino entendidos. Tenemos que abrir nuestro entendimiento a lo que el Ruach HaKadosh está hablando a su pueblo. Yo no sé qué es lo que venga más adelante, pero sí sé por tiempo atrás y por este tiempo que se me ha mostrado, muchas personas van a dejar de existir. No sé, quizás dejen de existir espiritualmente o en esta tierra, pero que viene muerte espiritual, sí viene muerte espiritual. Y la tristeza es que el Ruach HaKadosh está rogando a un pueblo que sea entendido. Por eso, amada Quejidá, vistámonos de esos frutos, de esa constancia, de ese amor de perseverar. Vamos a activarnos, vamos a llenar nuestro depósito, vamos a encender el fuego. Preséntale a Yahweh qué es lo que tú quieres hacer. Ahora, las instrucciones son con respecto a la revelación que les he traído. Primeramente, no seamos necios. Dejemos la necedad a un lado y seamos entendidos. Ese es el número 1, el entendimiento. Porque los entendidos vamos a resplandecer como el resplandor del firmamento. Porque Yahweh quiere que su gloria sea manifestada a través de nuestras vidas. Número 2, deja de abrazar la falsedad. Deja de abrazar los ídolos que están en tu corazón. Despójate del pecado. Despójate de la maldad que hay en tu corazón. Despójate, porque Yahweh vendrá a juicio y va a examinar tu corazón. Número 3, camina. Camina en lo que te has detenido. Camina. Yahweh dice en su palabra que el justo caerá 7 veces, pero Él lo levantará. Y Él está para levantarnos. Nos equivocamos, Yahweh es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y decirnos: sigue adelante, sigue adelante. Descuidaste
la oración, la palabra, descuidaste la comunión con los hermanos, dejaste de congregarte, dejaste de reunirte, sigue adelante. Vuelve a levantarte. Esas son las instrucciones. Vuelve a caminar para que no perezcas. Porque nosotros somos de los que tenemos fe. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino para salvación. Hebreos 10:39. Nosotros perseveramos, nosotros nos vestimos, nosotros caminamos en esa firmeza y en esa constancia para alcanzar la plenitud de nuestro amado Yahshua HaMashiach. Ese es el mensaje, amada Tejilá, que Yahweh quiere entendidos. Que cuando venga Yahshua, vea esos entendidos que supieron reconocer sus debilidades y también que son los que nos renovamos día a día por la transformación del Ruach HaKadosh. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Yo oro en esta hora para que este pueblo que se les está hablando caiga en el conocimiento a los pies de Yahshua, rendidos con un corazón contrito y humillado, que atiendan al clamor que el Ruach HaKadosh está haciendo, porque yo sé que el Ruach HaKadosh gime para que el pueblo sea revestido de esa gloria. Yo oro para que este pueblo que está escuchando, que está entendiendo, sea revelada la voluntad agradable y perfecta de Dios. Padre, yo te ruego, Yahweh Sebaot, que levantes a aquel que está caído, que levantes a aquella mujer, aquel hombre que necesita la firmeza y la constancia para perseverar en tu camino. Te ruego de tu misericordia, Yahweh, que no desampares la obra de tus manos. Guíalos, bendito Yahweh, para que ellos puedan despojarse de lo que están abrazando y es falsedad en sus corazones. Que ellos se puedan quitar amistades que son falsas, que son hipócritas, que son lobos, que vienen a destruir sus vidas. Que ellos se puedan despojar de amistades que son contaminación. Padre, te ruego que instruyas a tu pueblo, que se le abra el entendimiento y el discernimiento para conocer cuál es el camino que están caminando, que puedan conocer lo bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto, que tengan un discernimiento, Padre, en ver lo que es bueno y lo que es malo. Sé tú en ellos, Yahweh Sebaot. Yo los pongo en tus manos en el nombre poderoso de Yahshua y te doy gracias porque bendito eres tú, porque ciertamente, como dice la Escritura, todas las cosas has ocultado para los sabios, para aquellos que se envanecen en sus razonamientos, pero tú la has revelado a tus niños, porque así te plació. Te doy gracias, Padre, por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia que tú tienes para con cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, amén, amado pueblo. Que Yahweh les bendiga, les guarde. Y aquí estamos para seguir compartiendo lo que el Ruach HaKadosh quiere hablarnos y que sea edificado tu vida, tu ministerio, tu matrimonio, tu familia, pero sobre todo que sea edificado tu corazón. Shalom. Amén.